Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Educación con Sentido, el espacio donde exploramos cómo hacer de nuestras escuelas lugares más inclusivos, seguros y humanos. Hoy hablaremos sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, mejor conocido como TDAH. ¿Qué es? ¿Cómo se detecta? ¿Qué podemos hacer desde casa y la escuela para acompañar mejor a quienes lo viven? Para adentrarnos un poco más, vamos a comenzar con las características del TDAH. El TDAH es un trastorno neurobiológico y del neurodesarrollo. Se manifiesta desde la infancia y puede persistir en la adultez. Se caracteriza por tres síntomas principales. Hiperactividad, el cual podemos nosotros entender como un movimiento excesivo sin propósito claro. También podemos encontrar impulsividad, el cual quiere decir que el niño o la persona actúa sin pensar en consecuencias. También podemos encontrar lo que es la inatención, lo cual dificulta para mantener el foco y organizar tareas. Tiene bases genéticas y es de naturaleza crónica. Las investigaciones sugieren un retraso en la maduración cerebral, especialmente en la zona prefrontal, relacionada con las funciones ejecutivas. Se considera trastorno cuando los síntomas interfieren significativamente en la vida cotidiana. Podemos entender esto de que hay tres aspectos que suelen verse afectados. Uno, lo que es el aspecto familiar, la dinámica familiar se ve afectada por este trastorno. También podemos encontrar la parte académica o laboral, por ejemplo, la escuela, el trabajo o en alguna otra actividad que el niño suele hacer. Y por otro lado, también suele afectar la parte social, ¿no? Hay dificultades dentro de la socialización, ya sea para mantener amigos o sobre todo para poder hacer amigos. Eh, Podemos también entender y quizás hacernos una pregunta. ¿Cuántas veces hemos confundido la inquietud con rebeldía o la distracción con desinterés? Comprender el TDAH es el primer paso para acompañar con empatía. Yo creo que dentro de las aulas nos hemos encontrado mucho con aspectos de este tipo, ¿no? En algunos casos, algunos niños suelen llegar a presentar alguna etapa en la cual suelen ser inquietos o en todo caso también rebeldes. Y quizás se puede llegar a etiquetar como TDAH o también puede llegar a suceder lo contrario. Hay niños con TDAH que pueden llegarse solamente a considerar como inquietos, ¿no? Y por lo tanto puede llegar a retrasar una atención necesaria que pueda ayudarle en su vida diaria al niño, ¿no? Eh, el impacto y la manifestación dentro del área escolar del TDAH afecta principalmente en el aprendizaje, la conducta y la adaptación escolar. También se presentan dificultades para seguir instrucciones, completar tareas y mantener la atención, ¿no? Es una de las características que principalmente se encuentran dentro del aula y por lo cual siempre es referido por parte del maestro. Por eso es común que una de las primeras demandas que hace la escuela es justamente eso, buscar que el niño logre estar presente dentro del aula, prestarle atención y sobre todo mantenerse, como coloquialmente se le dice, ¿no? En su lugar y quieto. Otra de las características que solemos ver dentro de las escuelas, dentro del aula, es la actividad motora intensa y que la mayoría de las veces no tiene un propósito, ¿no? Es común ver y encontrarnos a niños que están constantemente en movimientos, que constantemente están teniendo esta agitación motora, ¿no? El movimiento con las piernas, las manos, incluso con todo el cuerpo. También suele haber dificultades en la relación con otros niños, puede haber conflictos, peleas. Comúnmente suelen ser un poco incomprendidos estos niños porque muchas veces estas conductas no van con el fin de molestar, no van con el fin de provocar un malestar, simplemente a veces no suelen medir sus movimientos, no suelen medir la fuerza y por lo tanto también se pueden llegar a malinterpretar, ¿no? Pueden llegarse
a pensar que son golpes con toda la intención, cuando en realidad el niño no ha logrado controlar bien ese movimiento, ¿no? Algo que suele llegar a causar también esto, pero ya hablando directamente del niño con TDAH o de la persona con TDAH, es pues la baja autoestima y sobre todo se les atribuye una expectativas bajas en lo que es el nivel escolar, ¿no? Suele verse afectada esta parte de la baja autoestima porque pues son niños que comúnmente suelen ser aislados, son niños que nadie quiere jugar con ellos porque son niños que no logran controlar, como ya se había dicho, ¿no? Estos movimientos. En ocasiones también no suelen seguir reglas, no suelen seguir las indicaciones adecuadamente y dentro de un juego estructurado, pues no van a poder encajar adecuadamente. Entonces, por eso muchos niños luego no quieren jugar y esto baja en el autoestima, ¿no? Estos niños se ven afectados y por ende también suelen llegar a preguntarse por qué nadie quiere jugar conmigo, ¿no? Eh, la inteligencia práctica se ve comprometida también, dificultando la adaptación en su entorno escolar. Cuando hablamos de esta inteligencia, estamos hablando de cómo tiene la habilidad para poder ir procesando lo que pasa a su alrededor y sobre todo para poder comprender, ¿no? Lo que está sucediendo, por qué algunos niños o incluso por qué algunos maestros se rehúsan a poder estar con este niño. Y ahí es donde comienzan a aparecer los conflictos, ¿no? Pero creo que sería importante el que nos podamos preguntar, ¿qué pasaría si en lugar de castigar la conducta, preguntáramos qué necesita ese niño o niña para sentirse seguro y comprendido, ¿no? Porque es común, ¿no? El que podamos encontrarnos con este tipo de situaciones en las cuales, pues socialmente, tal cual se podría mencionar que hay un rechazo, ¿no? Las escuelas suelen separar al niño, es común ver que el niño con TDAH se le pase al frente con su silla, se le aísle del grupo porque es la única manera en cómo el maestro puede contenerlo, o como bien se había dicho, los mismos niños se alejan de estos porque no pueden jugar con él, o el niño no sigue las indicaciones del juego y por lo tanto no quieren hacerlo. Y es común, ¿no? Que desgraciadamente se les pueda llegar a etiquetar como niños problemas. Y esto es una dificultad muy grande porque, pues, como bien se decía, afecta en la parte emocional y sobre todo se castiga la conducta. Entonces, como adultos, yo creo que tenemos la responsabilidad de, más allá de castigar, poder preguntarnos, bueno, ¿qué necesita este niño y por qué razón está pasando por esta situación? ¿No? Ahondando un poco más en la parte teológica de lo que es el TDAH, eh, aunque si bien tiene bases genéticas, aún no hay una relación directa, causa o efecto, ¿no? O sea, desgraciadamente hasta el día de hoy no sabemos qué podría estar causando este TDAH, sabemos que afecta, sabemos cómo lo afecta, pero aún no sabemos la causa. Es importante el poder entender esto. Yo creo que muchos de nosotros, más allá de preguntarnos qué lo causa, creo que deberíamos de preguntarnos cómo puedo ayudarlo, qué puedo hacer y sobre todo el plantear estrategias necesarias para que este niño se pueda adecuar a su entorno. Yo creo que una de las principales cosas que se suelen abordar con un niño con TDAH es de que pues aprenda, que avance en esta cuestión escolar, en la cuestión académica, y muchas veces dejamos de lado la parte social, la parte de la dinámica familiar, el que aprenda a relacionarse con otros niños, incluso con hermanos o familiares, ¿no? Que es algo bien común. También es importante el entender que dentro de lo que es la familia hay una alta prevalencia. Esto quiere decir de que es muy común que donde encontremos a un niño o una persona con TDAH, vamos a encontrar más. Hay personas que a lo mejor ya adultos que no tienen un diagnóstico
establecido, pero pues podemos entender que cuentan con características necesarias para poderse determinar que pues también cuentan con TDAH, ¿no? Entonces, suele ser bien común esto y pues suele ser mucho más común cuando se trata de gemelos. Entonces es algo que hay que tener en consideración, ¿no? Es muy curioso cómo dentro de la misma familia podemos encontrar más, ¿no? También dentro de lo que es esta parte teológica podemos encontrar factores ambientales, tales como, por ejemplo, lesiones cerebrales, ¿no? Eso puede llegar a desencadenar unas conductas que aparentemente pudieran indicarnos TDAH. Es importante el hacer la adecuada, aplicación de una prueba, el adecuado seguimiento médico para que se pueda asegurar o en todo caso descartar, ¿no? También otra de las características que pueden llegar a provocar esto, este, puede ser el bajo peso al nacer, la exposición incluso a sustancias, ¿no? De padres o madres alcohólicos o que fuman, también hay una alta prevalencia de esto. Otro de los factores ambientales también pueden llegar a ser la misma dinámica social, ¿no? La misma dinámica familiar que suele ser un desencadenante también de esto. La forma en cómo un niño se nutre, este aspecto nutricional, también son claves para esto. Algunos estudios sugieren el beneficio lo que es el evitar ciertos colorantes y conservantes artificiales. Algunos alimentos cuentan con la etiqueta donde indican qué tipo de colorante usan y sobre todo qué tipo de conservantes. Una vez que se pueda determinar o se pueda identificar estos colorantes, pues yo creo que es importante el poder separar, ¿no? El poder dejar de administrar ese tipo de alimentos o dejar de consumirlos. Y también lo que es la suplementación con sulfato ferroso ha mostrado una reducción de síntomas en el ambiente escolar, ¿no? También como dato curioso podemos entender que aunque no hay evidencia concluyente sobre el omega 3 o el zinc, sí sabemos que una alimentación equilibrada y el movimiento diario puede marcar una gran diferencia. Actualmente se ha visto muchos beneficios con el uso de estas dos vitaminas, ¿no? Ayudan al mejor procesamiento mental y sobre todo a que esta, esta baja concentración mejore. También para seguir adentrando un poco más en el tema del TDAH, vamos a abordar el tema del diagnóstico y sobre todo también del tratamiento, ¿no? Para diagnosticar el TDAH no se basa solo en observar que un niño es o no inquieto o que un niño es o no distraído. También es importante conocer todo el contexto del niño, la situación que está pasando tanto en casa como en la escuela y en otros aspectos, ¿no? Si el niño está integrado a algún otro tipo de taller, algún deporte, y cómo es su conducta dentro de esos ambientes. Para poder hacer lo que es la detección o el diagnóstico de TDAH, es necesario que un profesional de la salud mental debe hacerlo, ¿no? Esta persona debe reunir toda la información necesaria y detallada del niño y sobre todo tener en claro de que es muy importante, volvemos a repetirlo, el poder conocer su conducta, poder conocer cómo se desenvuelve en su entorno, ¿no? Es necesario que el profesional de la salud pueda conocer, mm, quizás no a la perfección, pero sí en lo mayor de lo posible al paciente. Es esencial descartar otras condiciones que puedan causar síntomas similares, ¿no? Niños que presentan convulsiones no diagnosticadas pueden llegar a presentar síntomas similares. Niños que tienen algunas afecciones dentro del oído medio, problemas de audición o de visión, trastornos del aprendizaje, ansiedad, depresión.
Y también algunos de los otros problemas psiquiátricos pueden desencadenar síntomas que pudieran confundirse con el TDAH. Cambios significativos en la vida familiar, como por ejemplo lo que es el divorcio, una pérdida de un ser querido o quizás una inestabilidad dentro de esta dinámica puede llegar a desencadenar. Es muy importante cómo teniendo en claro estas diferenciaciones, yo creo que es muy importante algo, esto último. Cuando se hace lo que es la valoración de un niño que se sospecha con TDAH, pues lo primero que se hace es conocer su entorno, conocer su dinámica familiar, porque esto nos va a ayudar a entender si es una situación que está pasando la familia, como lo se acaba de mencionar, como es la pérdida de un ser querido, la separación, el divorcio de los padres, o también en algún dado caso una inestabilidad dentro de la dinámica familiar, familias que constantemente tienen problemas, tienen discusiones, incluso familias que dentro de la dinámica familiar hay violencia, pues estos niños van a presentar conductas que pudieran parecer de TDAH. Sin embargo, según el manual del DSM-5, pues no podrían entrar dentro de este parámetro porque al final de cuentas es un factor externo que está provocando esta conducta, ¿no? Las conductas deben ser excesivas, persistentes, afectar todos los aspectos de la vida del niño y presentarse en distintos contextos. Para poder hacer esta diferenciación, tenemos que tener en cuenta justamente esto que se acaba de mencionar, ¿no? Eso es lo que nos va a ayudar a poder comprender si realmente es un niño que está presentando características, síntomas de TDAH, o si solamente es factores externos y por lo tanto se tiene que abordar esa parte, ¿no? Por eso es muy importante el trabajo en conjunto, tanto el área médica como el área de psicología, así como también el área de trabajo social y totalmente indispensable también el trabajo que se hace en las aulas, ¿no? Los maestros son factores importantes porque son el primer filtro que logramos tener para poder ir detectando estos niños. Eh, los síntomas en los niños que tienen esta sospecha de TDAH comúnmente suelen aparecer entre los 3 y los 6 años. Curiosamente es en la etapa escolar, ¿no? Porque suele suceder muy comúnmente que durante todo el crecimiento del niño se suelen llegar a normalizar muchas conductas. Por lo tanto, muchos papás ven normal que el niño tenga ciertas dificultades para concentrarse, puedan tener esta impulsividad o esta hiperactividad completamente normalizada. Por lo tanto, dentro de la dinámica familiar va a pasar, entre comillas, desapercibido, ¿no? Porque así es como la familia lo conoce al niño y lo tiene aceptado, por así decirlo. Pero ya una vez que este niño entra a lo que es al ambiente escolar, pues es donde comenzamos a tener estas dificultades, estos problemas y como bien lo decía, comenzamos a tener el primer filtro que son los maestros. Los profesores, los docentes son quienes comienzan a hacer estas observaciones y son los primeros que hacen el llamado de atención a los padres. ¿Saben qué? Estoy notando alguna situación con su hijo o su hija y creo necesario, ¿no? El que se pueda hacer una evaluación por parte del personal de la salud, ¿no? Eh, Hay que tener en cuenta que el diagnóstico es complejo y requiere una formación profesional especializada. Por lo tanto, tiene que ser un profesional de la salud que se encuentre especializado en esto. No cualquiera lo puede llegar a hacer y sobre todo también comprender de que se tiene que tener ciertos estudios para poderlo hacer. Las evaluaciones incluyen lo que es el área médica, el área educativa y la psicopedagógica. Lo que es el área de psicología es vital para poder realizar estas pruebas. El área médica nos va a ayudar a poder comprender qué es lo que está pasando. Esta
hiperactividad dentro del cerebro, ¿no? Y el área educativa que nos va a ayudar a servir como un primer filtro y sobre todo también va a ser un aliado muy grande para poder hacer la integración, poder hacer lo que es las adecuaciones curriculares y sobre todo también el trabajo como monitores, ¿no? Eh, Toda esta información se recaba de las personas que rodean a este niño, ¿no? Como es la familia, la escuela y si en algún dado caso se pudiera también con amigos, ¿no? No hay hay que tener en claro una cosa, no existe una sola prueba única que, que sea exclusivamente para TDAH. Eh, se, Se cuenta con una variedad muy grande de pruebas que pudieran indicarnos si hay características que pudieran indicar TDAH. Y tampoco hay un marcador, tampoco hay un índice biológico que nos pueda decir si es o no es un niño con TDAH, sino que todo este conjunto, junto con las entrevistas clínicas, junto con el criterio del DSM-5, nos van a ayudar a poder hacer esta detección, el diagnóstico certero y sobre todo hacer una diferenciación con otros padecimientos. Por lo tanto, es fundamental descartar otras causas, como bien se decía, ¿no? Como lo que es la ansiedad, algún trastorno de aprendizaje, en personas adultas, algún consumo de sustancias que pudieran estar derivando en esto, o incluso problemas sensoriales. Es bien común que algunos niños con autismo se puedan llegar a confundir con niños con TDAH, ¿no? Es bastante común como estas necesidades sensoriales que puede llegar a presentar un niño con altas capacidades en el nivel de autismo puede llegar a provocar cierta hiperactividad y por lo tanto confundirse con TDAH. Sin embargo, creo yo que es importante el, volviendo a retomar que este personal de la salud eh, pueda hacer, pueda conocer bien al niño, pueda estar completamente tener las evaluaciones necesarias para poder hacer esta diferenciación y sobre todo poder conocer de qué se está trabajando con el niño, ¿no? Para poder hacer esa observación objetiva y identificar si en realidad es un niño con autismo o si es TDAH, ¿no? No hay que descartar que el mismo TDAH también tiene algunas dificultades sensoriales, quizás no tan marcadas como el autismo, pero también los hay. Y pues bueno, el tratamiento, al igual que cualquier otro tipo de trastorno, debe de ser completamente personalizado, multimodal y que tiene que estar contextualizado en todo el ambiente del niño, ¿no? Tanto en la escuela, en la casa o en algún otro lugar en donde el niño se desenvuelva, ¿no? Para esto, pues vamos a tener intervenciones psicopedagógicas, apoyo emocional tanto al niño como a la familia por parte del área de psicología y en algunos casos también se puede llegar a recomendar el tratamiento farmacológico, ¿no? Tanto por parte de un psiquiatra como también de un neurólogo pueden llegar a hacer la recomendación. Estamos hablando de situaciones o de casos que quizás tanto las partes terapéuticas como las adecuaciones escolares no van a ser suficientes para que este niño logre concentrarse, logre disminuir un poco la hiperactividad y pues que sí va a ser necesario lo que es el tratamiento farmacológico. Esto obviamente pues solamente los médicos van a poder evaluar y sobre todo diagnosticar, ¿no? Sugerir lo que es el tratamiento farmacológico, ¿no? Y el diagnóstico temprano y la intervención en los primeros años escolares son claves. No hay nada mejor que identificar a un niño a una buena edad, a una edad temprana y sobre todo hacer el abordaje, ¿no? Eh, y pues bueno, para poder hacer un tratamiento, pues vamos a abordar algunas características
algunas pocas características, pero que son vitales, son importantes para el tratamiento, ¿no? Pues hay que entender, principalmente hay que entender una cosa, no hay una cura para el TDAH, pero sí hay tratamientos eficaces que nos puedan ayudar a disminuir estas características, estos síntomas, de las cuales suelen ser muy notorios y por lo cual principalmente en las aulas podemos llegar a notar, ¿no? Volvemos a recordar muchas veces, la gran mayoría de las veces en los hogares se encuentran ya normalizados y por ende muchos papás pues no se dan cuenta, sino es de que ya hasta que llegan a la escuela. El objetivo del tratamiento es reducir los síntomas y mejorar el funcionamiento diario. Y los tratamientos incluyen, volvemos a regresar al área de lo que es de la medicina, ¿no? La administración de medicamentos necesarios en aquellos casos que lo requieren. La psicoterapia es importante, tanto la psicoterapia como la terapia infantil puede ayudarnos a que el niño pueda regular sus emociones, regular esa hiperactividad que presenta y sobre todo también poderle ayudar a concentrarse más, ¿no? Este, pues obviamente las adecuaciones curriculares pueden ayudar a mejorar en el nivel educativo y pues la atención debe ser, nuevamente se vuelve a mencionar, la parte de personalizada, ¿no? Cada caso de TDAH es único, cada niño es único, es individual, no vamos a encontrar a otro igual, aunque compartan características, no todos se van a presentar de la misma manera, ¿no? Por lo tanto, tenemos que entender que detectar no es etiquetar, sino que el detectar, el poder comprender, el poder reconocer que un niño tiene TDAH es abrir las puertas a estrategias que permitan florecer a cada niño y niña en su singularidad. Creo que es muy importante el que podamos eh, hacer una pausa en esta pequeña reflexión y comprender, ¿no? De que al final de cuentas son pequeños seres humanos que están en este mundo comenzando a explorarlo y que requieren de toda la ayuda necesaria para que estos niños puedan desenvolverse bien en su vida diaria, ¿no? Este, y pues bueno, tenemos que recordar que si hablamos de los medicamentos, pues los más comunes son aquellos que son estimulantes, que paradójicamente tienen un efecto calmante, ¿no? Mejoran la concentración y reducen la hiperactividad e impulsividad. Se presentan en varias formas y duraciones. Como efectos secundarios, en algunas ocasiones se puede llegar a detectar la pérdida de apetito. En algunos casos puede llegar a provocar insomnio. Y en casos un poco ya más raros y no comunes, se puede llegar a incluso a detectar ansiedad e irritación también, ¿no? Es importante que todo esto tiene que hacerse bajo supervisión médica. Este, y la mayoría de todos estos medicamentos son seguros, por lo tanto, son muy pocos aquellos que puedan llegar a tener este, esos efectos secundarios, ¿no? Este, y pues bueno, la atomoxetina no es un estimulante, pero tiene una advertencia por riesgo ligeramente mayor de pensamientos suicidas en niños y adolescentes. Por eso es importante nuevamente recalcar, ¿no? Que todo esto tiene que ser bajo supervisión médica y sobre todo en estos profesionales de la salud que ya deben de tener una especialidad para poderlo hacer, ¿no? No cualquier médico incluso se puede tomar esta parte importante, ¿no? Hay que comprender también que la medicación no es una estrategia mágica ni universal. Es una herramienta que debe usarse con cuidado, acompañada de seguimientos y diálogos, ¿no? Y pues bueno, una parte importante también de esto es la psicoterapia. La terapia conductual conductiva ayuda al niño a modificar sus comportamientos mediante refuerzos positivos. Es una de las terapias más eficaces y más reconocidas en este tipo de atención para niños con TDAH.
La capacitación para padres es fundamental para que también se pueda tener el seguimiento, ¿no? Creo que es importante entender que no todo recae sobre los terapeutas, no todo recae sobre el médico y los medicamentos, sino que también es importante hacer parte de esto a los padres. Creo yo que no hay mejores terapeutas, no hay mejores médicos que los padres, ¿no? Porque ellos conocen a la perfección al niño, ellos saben cómo trabajar con él y sobre todo ellos son los que se van a ver al final de cuentas beneficiados, ¿no? Con estas mejorías. Este, Algo que suele ayudar mucho en esta cuestión de las psicoterapias puede ser también el uso de recompensas, comentarios positivos y sobre todo estrategias para manejar el estrés familiar, ¿no? Porque también es importante hablar un poco sobre cómo este tipo de conductas pueden llegar a desencadenar un poco de estrés, ansiedad, incluso en algún punto puede llegar a haber ciertos conflictos dentro de la misma familia ya que quizás alguno de los dos padres sí está abordando y está haciendo todo lo necesario para que el niño tenga una mejoría, tenga avances, y quizás el otro no forma parte dentro de esta dinámica, ¿no? Quizás el otro padre, la madre, está completamente ausente o simplemente no se quiere integrar en lo que es el tratamiento, ¿no? Eh, y pues bueno, también es importante que no se infantilice, ¿no? El tema del TDAH, por lo que es importante recalcar, ¿no? Pues estos niños que tienen TDAH también son en algún momento adolescentes y pues en algún futuro también van a ser adultos, ¿no? La mayoría de los niños con TDAH continúan con síntomas en la adolescencia. Podemos hablar de que tanto en la secundaria como en la preparatoria, incluso en la universidad, siguen presentando síntomas. Todos aquellos niños, principalmente los que no han llevado algún tipo de tratamiento. En adultos pueden manifestarse como dificultades para organizarse, mantener empleo o relaciones. El diagnóstico en adultos requiere que los síntomas se hayan comenzado en la infancia. Tenemos que recordar de que para lo que es la detección de TDAH, pues se tiene que hacer todo este rastreo, todo este perfil desde la infancia para poder ir haciendo este diagnóstico, ¿no? El tratamiento incluye medicamentos, psicoterapias y, y ayudas que permitan a organizar la vida diaria y mejorar la autoimagen. Al final de cuentas, el tratamiento tanto con niños, adolescentes y adultos es el mismo, ¿no? Si podemos hablar de este tipo, podemos mencionar tres aspectos, ¿no? Lo que es la parte médica, la psicoterapia y sobre todo la parte educativa también, ¿no? Y pues bueno, yo creo que también dentro del ambiente del TDAH puede haber algunas controversias, algunos comentarios que quizás no están del todo acertados, ¿no? Algunos profesionales llegan a criticar la existencia del TDAH, ¿no? Como entidad clínica. Algunos simplemente lo niegan o rechazan de que exista el TDAH. Muchos simplemente lo manejan como unas conductas inadecuadas o que, como se decía al inicio, ¿no? Quizás es simplemente un niño hiperactivo o incluso un niño problema en algunas ocasiones se les ha mencionado también, ¿no? Este, También se suele haber acusaciones a la industria farmacéutica de este, promover lo que son algunos medicamentos, algunos tratamientos que pueden llegar a, este, a crear o a exagerar algunas enfermedades para poder vender los medicamentos. Entonces, también se ha hecho como este reclamo, ¿no? A algunas farmacias que llegan a inflar mucho toda esta percepción, ¿no? Este, y pues aunque la crítica es válida, también puede invisibilizarse las necesidades reales que requieren las personas que viven con TDAH, ¿no? Para esto también tenemos que entender que la clave está en no caer en extremos, ni negar el sufrimiento, ni patologizar la diversidad. Yo creo que es de vital importancia esto, ¿no? El poder mantenernos en un punto objetivo y sobre todo
hacer lo necesario para aquellos que lo necesitan, ¿no? Podemos encontrar, abordando un poco más en características del TDAH, podemos encontrar tres tipos principales, ¿no? Predominantemente el TDAH hiperactivo impulsivo. También podemos encontrar predominantemente el niño con TDAH inatento o que tiene dificultades para mantener la atención. Comúnmente en estos casos no hay hiperactividad, simplemente es un niño que tiene dificultades para poderse concentrar, para poder poner atención, ¿no? Y pues obviamente el combinado, ¿no? Es aquel niño que suele ser un niño hiperactivo, pero que también tiene dificultades para prestar atención. Comúnmente estos suelen ser una de las características más difíciles y que sí requieren de una atención mucho más específica, ¿no? La detección requiere la observación, ver cuál es la frecuencia, la intensidad y la duración de los síntomas, ¿no? Según el DSM-5, pues en niños mínimo son 6 meses, en adultos es alrededor de 4 o 5 meses aproximadamente, ¿no? Los niños con predominancia inatenta pueden pasar despercibidos, ya que justamente no hay esta hiperactividad, no hay esta impulsividad y por lo tanto simplemente tienen dificultades para prestar atención. Por lo tanto, muchas veces no se les puede llegar a detectar tan fácilmente, ¿no? Lo que pues obviamente retrasa el diagnóstico y aumenta el riesgo de ansiedad o baja autoestima. Dentro de lo que es el TDAH hay algunas afecciones coexistentes, ¿no? El TDAH suele coexistir con otros tipos de trastornos, como problemas de aprendizaje, trastornos de oposición desafiante. También podemos encontrar ansiedad, depresión, en algunos casos trastornos bipolar, síndrome de Tourette y trastorno del sueño o enuresis nocturna. Esto quiere decir de que dentro del TDAH también podemos encontrar algunas otras padecimientos que vienen acompañando, ¿no? Podremos entenderlo como comorbilidades, ¿no? Y pues bueno, como consejo podemos observar con atención, preguntar con respeto y actuar con cuidado. Así se construyen diagnósticos que acompañan, no que etiquetan. Yo creo que es importante el poder tener en cuenta esto, ¿no? El poder preguntar, el poder brindar el apoyo a aquellos que lo necesitan y sobre todo también si tenemos la ayuda o las palabras adecuadas, incluso podernos acercar con los padres, ¿no? Este, y pues bueno, como recomendaciones, el TDAH no define a una persona, pero sí requiere comprensión y estrategias específicas. Una de las recomendaciones claves puede ser fomentar rutinas claras y flexibles, usar apoyos visuales, multisensoriales, promover el movimiento y la expresión emocional, trabajar en equipo. La familia es crucial, la escuela y los profesionales de la salud. Evitar juicios y etiquetas y sobre todo priorizar el vínculo adecuado, afectivo en todo el entorno, tanto con la familia como con la escuela, maestros, alumnos, amigos, ¿no? Y pues bueno, es importante tener en cuenta que el TDAH no es una falla, es una forma distinta de estar en el mundo. Reconocerlo con sensibilidad, diagnosticarlo con responsabilidad y tratarlo con respeto es parte de construir entornos donde cada persona pueda desplegar su potencial, porque educar también es aprender a mirar con otros ojos. El TDAH no es una etiqueta, es una invitación a comprender, acompañar y construir entornos más justos. Gracias por escucharnos. Si este episodio te fue útil, compártelo, porque educar también es cuidar.